muy preocupante porque conmoción existe en Cartagena por lo ocurrido en el colegio Villa Cartago. El inspector del colegio abusó de alumnas e incluso llegó a violar a una de ellas. Francisco Sanfurgo con toda la información. Así es, un caso estremecedor que ha choqueado a la comunidad de Cartagena y porque se han ido conociendo, digo, los mensajes de WhatsApp que existían entre este inspector y una menor de 13 años. Se han ido conociendo los detalles de cómo él iba embaucando a estas niñas y de alguna forma casi reclutando a otras para lo que él llamaba su club perverso. Lo vamos a ir conversando junto, luego de la nota, con el psicólogo forense Mauricio Valdivia, pero revisemos todos los detalles en este informe que preparamos en el Muy Buenos Días. Esta fue la reacción de los apoderados de la Escuela Básica Villa Cartago de la comuna de Cartagena, luego de que se destapara el caso de abusos por parte del inspector del establecimiento Guillermo Barrios a una menor de 13 años. Los padres de los niños hemos realizado un aporte a nuestra comuna, sacando de circulación de nuestras calles a una persona que es un peligro para nuestra sociedad. Confiamos que los tribunales harán bien su trabajo y mantendrán tras las rejas a esta persona. El profesor es acusado de haber violado a una alumna y de acuerdo con autoridades de la comuna, este hombre de 52 años ya presentaba denuncias anteriores que nunca fueron tomadas en cuenta. El error no es que se haya contratado, porque él viene trabajando en la Municipalidad de Cartagena desde el año 2007 a la fecha. El error que se cometió acá es no haber instruido el sumario y haber hecho todas las investigaciones del año 2015, cuando 2 alumnas lo denunciaron por un acoso. Ese fue el error. Y el error más grave que nosotros vemos es que toda autoridad, toda persona que trabaje en un ente público, tiene que denunciar un hecho de estas características. Pero tras poco más de 2 semanas de explotado el escándalo, han sido las conversaciones de WhatsApp que mantenía con la niña las que han impactado a la comunidad. El grueso calibre de los comentarios del profesor hacia la menor han dejado a todos en shock. ¿Por qué no nos dijeron? Que denunciaban bien el funcionario. ¿Por qué no le hicieron exámenes psicológicos? Que tenía más de 15 acusaciones. Por eso, señora, el sumario tendrá que determinar cuáles son las responsabilidades. Fuertes conversaciones queda de manifiesto la perversión del interlocutor, quien le habla a una menor de 13 años como si de una compañera sexual adulta se tratara. Además de las insinuaciones de grueso calibre, se preocupaba de demostrarle sus sentimientos y generar forzosamente en ella la misma reacción. Ya, volví. ¿Se va a acostar? Sí. ¿Te calientan las patitas? Ya. Desnúdase por mientras, voy al tiro. Bueno, mi amor, confío en ti. Sí. Te amo mucho. Yo igual. Me cuesta demasiado dejarlo. Ya, pero ahora estás en una misión secreta y muy importante. Para el planeta, debes pensar. Siempre se aseguraba, eso sí, de que la mamá no estuviera y de que la menor fuera borrando las conversaciones para no ser pillado. La incitaba a ver pornografía y contarle sus experiencias. ¿Anda borrando? Sí. Porque me imagino que nuestras conversaciones son secretas, ¿cierto? Sí, obvio. ¿A quién le voy a decir? ¿A la PDI? No me haga reír. Ahora sí me acosté. ¿Y ella? También. ¿Con pijama? Sí. Dile que vean porno. Ya, paciencia. Bueno, yo también. Solo que veo una pequeña posibilidad de que realicemos nuestra fantasía sexual. Bueno, amor, me voy a dormir. Páselo bien con su amiga. Ojalá pueda resultar algo. Te quiero mucho. Trata de meterle sexo en la cabeza. Vean porno. Los apoderados, por su parte,
Además de responsabilizar obviamente al inspector, lo hacen también con el director del establecimiento y el encargado del Departamento de Educación Municipal por lo ocurrido. Una causa en 2015 por denuncias similares mantuvieron a este profesor bajo sumario. Que se vaya el director, y el director se vaya a una reunión con él, que el alcalde nos venga a dar la cara. Nosotros queremos que se vaya el director, porque el director tenía antecedentes de todo lo que estaba pasando y se cayó. Lo que yo quiero es eso, que se vaya este director y el director del bar, y todas las cabezas unidas que están acá. Escuchen un poco, después reclamamos. Ahora viene a dar la cara, tapando todo lo que había pasado durante años atrás, y viene a dar la cara ahora. Sea bien, hombracito, pónganse los pantalones de alguna vez. Pero la mente macabra de este inspector queda de manifiesto en los mensajes que noche tras noche le enviaba a la niña. Con ellos logró manipular la mente de la menor, convencerla de que eran cómplices y que existía un amor real entre ellos. Prueba de esto es la suerte de devoción que ella desarrolló hacia su profesor, casi protegiéndolo de todo mal que pudiera ocurrirle. Por favor, si le llegan a decir algo, váyase en negativa y haré lo mismo. Diga que solo fuimos amigos y eso, y que solo conversamos. Porque mi mami me dijo que la había llamado la abuela de la Mixi, diciéndole que mañana le tenía que contar algo urgente, y yo ahí me fui de negativa con mi mami. Por supuesto, hasta el final. Escúchame, estoy en tus manos. Tú me tienes que sacar de esto. Tu broma a la Mixi puede salir caro. Niégalo hasta el final. Di que fue una broma, por favor. Incluso este hombre le encarga la tarea de reclutar otras niñas, igual de bonitas que ellas, le decía en los mensajes. Participar, por supuesto, de sus sórdidas intenciones. Por supuesto, siempre dejando en claro quién era la favorita. Dime la verdad, ¿te molestaría hacerme este favor de reclutar a posibles pendejas calientes para nuestro club perverso? ¿Qué pasó? Ahora sí, tuve que reiniciar mi celu. Ah, Ahora sí. engrúpetela, como un juego de pendejas, que me mande una solicitud de amistad. Bueno, Oye, ¿y cómo son sus papás? ¿Muy cachudos? no tanto. Ya, pues, está el chancho tirado. Los apoderados lograron, además de la detención del inspector, un sumario al establecimiento y la remoción temporal tanto del director de la escuela como del encargado del Departamento de Educación Municipal. Sin embargo, aseguran no descansarán hasta obtener plena justicia. Sindicamos como responsables directos en esta larga cadena de equivocaciones y trabajo mal realizado a la profesora jefe del curso. Es en ella en quien depositamos toda nuestra confianza, entregándole los niños a cargo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes. La psicóloga del colegio, porque había niños que estaban con tratamiento psicológico hace más de 2 meses y no fue capaz de preguntar ni cuestionar cuál era el origen. El director del colegio, por tener personas bajo su cargo con claros antecedentes, por no revisar el currículum de quienes contrata. El director del DAEM, porque ya había denuncias en a lo menos 3 colegios anteriores y aún así lo fue trasladando para que continuara con sus fechorías. Guillermo Barrios fue finalmente formalizado por los delitos de violación impropia a menor de 14 años y abuso sexual a menor de 14 años, por lo que quedó en prisión preventiva durante los 90 días que dura la investigación. Un caso dramático, ustedes lo podían ver en estas conversaciones duras. Él habla con esta menor de 13 años como si fuera una adulta. Ya vamos a estar analizando todo esto, vamos a estar analizando los perfiles de este hombre y cómo él tejía sus redes. Lo vamos a estar conversando con Mauricio Valdivia, un perito forense, un psicólogo forense. Francisco, y volvemos contigo con toda la información y la conmoción que existe en Cartagena por la acusación de este inspector que habría abusado y violado a una estudiante. También estamos aquí con nuestro psicólogo Daniel Sánchez para que nos explique el perfil de una persona que es capaz de hacer un acto así, porque es realmente imperdonable, ya que era prácticamente la autoridad máxima en este colegio. Así es, y nosotros lo vamos a conversar con el psicólogo forense Mauricio Valdivia. Lo primero,
Y tal vez lo más chocante a esta altura, después de que este hombre ya está detenido, tiene 52 años, esta niñita tiene 13, los mensajes. Él habla con esta niñita como si se tratara de una persona adulta, como si fuera básicamente su novia, ¿no? ¿De qué habla esto? Sí, la verdad que estamos viendo ya la conclusión, es decir, aquí estamos viendo un proceso. Esto se tiene que haber iniciado de manera a través del aprovechamiento de la posición de autoridad. Ese aprovechamiento de posición de autoridad se inicia entonces con un proceso de seducción, con un proceso de entregarle cosas, de atraerla, de llamar su atención y en cierta medida de cautivarla. Esa relación se comienza a erotizar. Normalmente vemos que hay regalos, que hay algo que se entrega a cambio de, y en lo cual la víctima se va viendo obligada, se va viendo seducida, se va viendo impulsada justamente a establecer una relación inadecuada, una relación en la cual la jerarquía se pierde, es decir, el profesor pasa a ser un par, pasa a ser un igual. Un novio casi. Lo que busca es justamente ocupar la posición de pololo. Eso es lo que justamente aparece como, desgraciadamente, hoy día tenemos que hablar que en nuestro país el 90% de los delitos se dan en un contexto de persona conocida, de autor conocido. Y además, dentro de ese 90% de autor conocido, la mayor parte de los delitos se dan en un contexto de confianza. Habla esto de una experiencia por parte de él. Podemos deducir que había otras situaciones como esta previas con otras niñas. La verdad que lo que nos dice la teoría, hoy día tendríamos que clarificar el caso en sí, pero normalmente, y aquí algo que parece como extraño, la gran mayoría de quienes son este tipo de abusadores, a diferencia de los pedófilos bajos, esos pedófilos que agreden niños pequeños, niños de 2, 3, 5, 10 años, cuando hablamos de este tipo de agresión estamos hablando de personas que en general, no caen dentro de un diagnóstico preestablecido, es decir, no es posible identificarlos previamente, pero cuando hay este tipo de interacción, es decir, ya no es algo disruptivo, algo que aparece asociado a estrés, que se manifiesta justamente en un mal deseo que genera culpa en muchos de los agresores. En este caso hay una conducta sexualizada, abierta, contundente, clara y de manera manifiesta. Es decir, aquí podríamos hipotetizar que esta no es ni la primera ni la segunda y posiblemente es una secuencia de muchos hechos en los cuales le ha llevado a interaccionar con el mundo de esta manera agresiva. ¿Cómo interpretamos en los mensajes? Veíamos que esta niña de 13 años, claramente manipulada por él, le dice: te extraño, no puedo estar sin ti. Él le habla de mi amor, ella le habla de mi amor de vuelta. Es decir, ella ya está sometida al manejo, ¿no?, de este hombre de 52 años. Aparece justamente esta situación de posicionarse en un rol de pares. Hay elementos ahí que dan cuenta de que no se ha perdido la superioridad. Ella nunca le habla de tú, ella le sigue hablando de usted, es decir, él es el que le da las instrucciones, él es el que guía y direcciona todo esto. Ella mantiene un respeto, pareciera que fuera el padre, y ahí es donde esto aparece como ilógico y irracional. Él es una figura de autoridad, pero una figura de autoridad erotizada. Recordemos que estamos frente a un adolescente que está disruptivamente apareciendo todo lo que es el florecimiento de sus cambios hormonales. Por lo tanto, desgraciadamente, le utiliza todos esos elementos. Aquí se pone en juego lo que la niña siente, una presión de un punto de vista de que es una figura de autoridad, alguien que merece respeto, pero alguien que la sedujo sexualmente, y pareciera que esto está ya mantenido a través del tiempo. Por lo tanto, él tiene poder sobre la niña y es uno de los elementos difíciles de manejar. Bueno, eso ha quedado claro a través de los mensajes y lo chocante que ha sido esto para la comunidad, chiquillos, ¿eh? Sí, claro, chocante y imperdonable, porque como yo decía antes, lo encuentro asqueroso. Prácticamente la máxima autoridad del colegio es un inspector. Entonces, aquí a mí me saltan varias dudas que te quería preguntar a ti, Daniel, porque con lo que vemos con estos mensajes, con lo que nos explica Mauricio, ¿este inspector creía que tenía una relación sentimental con la alumna? Mira, yo no sé si podría pensarse o llegar a pensar él que tenga una relación sentimental, más bien una relación, como dice Mauricio, hipersexualizada, pero una relación finalmente de dominio, claro, de coerción, de poder sobre el otro. Efectivamente, ahí no hay ninguna palabra que tú puedas leer del tipo que tiene una relación de pareja con una niña. Valga la redundancia, además, pensar que la gran patología presente en el abuso de menores tiene que ver con que un adulto es incapaz de mantener relaciones o sexuales o afectivas con personas de su misma edad, ¿sí? Entonces, como yo estoy en un estado de desconocimiento respecto de mí,
la única alternativa que tengo para vincularme con el otro es siempre en relaciones que son de poder, del uno sobre el otro. Yo agregaría en este caso, además, y lo que me parece más terrible, es que es dentro de un espacio educativo. Y eso no solo lo convierte en un violador, sino lo convierte en un estúpido, lo convierte en un imbécil. Porque abusar de los niños en cualquier instancia es grave, pero más aún en una escuela donde la escuela tiene, el colegio, tiene un sentido social para nuestra aura cultura. especial también, pero claro. Es que nuestros niños son niños finalmente porque en la escuela aprenden a vivir también en sociedad y le hemos encargado nosotros a todas las escuelas, a todos los colegios del país, una responsabilidad respecto a nuestros niños. Los papás, las mamás dicen, yo quiero que este colegio, que esta escuela, se haga cargo de la formación de mi hijo. No quiero que en esta escuela, en este colegio, abusen de mí. ¿Me sigue? Claro. Entonces, más aún, las regulaciones dentro de los sistemas educativos son gigantescas. Finalmente el tipo lo que hace es que viola. Yo creo que no solo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Me parece, mira, pues, sácate la ropa, vamos a ver una cosa porno. Daniel, porque justamente viendo esos mensajes, ¿cómo lo hace un tipo como este, un abusador, un violador como este, para que, en este caso, una niña de 13 años no se asuste? Y al contrario, se sume a su juego. Porque la asusta. Claro. La asusta diciéndole que este secreto es de los dos, que tienes una misión planetaria, que etcétera, 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 que esto nadie lo sepa. Habitualmente a los menores de edad se les asusta con que esto se va a decir, esto se va a saber, que si tú hablas yo le cuento a tu mamá, le cuento a tu papá, y son sometidos bajo el temor de que finalmente se expongan estos niños. Que es lo mismo, Daniel, que pasa en el caso de un sacerdote que abusa de un niño. Lo hemos visto mucho. Tiene que haber siempre esta relación como de cercanía para poder de alguna manera seducirlo, que confíe. Y por eso que también que es doblemente grave cuando ocurre con este tipo de autoridades, ¿no? Porque hay un abuso de la confianza que se le ha entregado de parte de los padres para que esa persona en un establecimiento cuide de esos niños. Y aquí además lo que uno ve y llama muchísimo la atención, aparte del abuso a esta menor en particular, es que la quiere utilizar para reclutar a otras niñas. Sí, sí. Sabes que eso es lo más grave porque si tú te das cuenta, las conductas sexuales o las conductas afectivas dentro de los espacios educativos están súper en la palestra. Estamos todos preocupados respecto a lo que pasa en nuestras instituciones educativas. La PDI desarrolla investigaciones súper profundas. La posibilidad de encontrarte a través de direcciones IP o las IMAC de los computadores no cuesta nada. De tal manera que estamos tan hipervigilados que intentar hacer algo sin dejar huella no solo es idiota y es estúpido, sino que además te habla de alguien que no tiene juicio de realidad, que está completamente desestructurado. Tanto así, como dices tú, Andrea, reclutemos, traigamos más niñas, mándame fotos, veamos pornografía. A mí me parece que este señor, si está preso, lo va a pasar muy mal. Seguro. Porque como buen Violeta lo van a hacer pedazos. Francisco, ¿es cierto que ya había habido algunas denuncias en contra de este inspector y que el director del colegio no hizo nada? Bueno, esa es la principal molestia de los apoderados de Cartagena porque desde 2015 tenía denuncias ya de otras 2 jóvenes por abusos sexuales, de hecho, en un liceo también de la comuna, y lo sacaron del liceo. Él trabaja, ojo, desde 2007 para la Municipalidad de Cartagena y lo aceptaron finalmente como inspector en esta escuela básica. Sabiendo esos antecedentes de denuncia. Bueno, existía las denuncias desde el año 2015. Esa es la gran molestia y que habla precisamente de que no es la primera vez de este inspector precisamente por estas denuncias. Cuando el río suena es porque piedras trae. Nosotros precisamente, Mauricio, acá es importante, hemos analizado a este tipo de personas, cómo teje sus redes, cómo manipula a esta niña, pero es importante tener en claro la prevención. ¿Cómo leer que existe este tipo de personas? ¿Cómo decirle a nuestros hijos? La comunicación es importante ahí. Sí, la verdad que yo entiendo perfectamente la rabia de la gente. Mari, tú los decías, cómo esto se puede producir. La verdad que desgraciadamente, y esto es lo que tenemos que hacer hincapié, desgraciadamente la mayor parte de los delitos sexuales bajo estas características que impune. Acá vemos que las redes sociales, es decir, lo que hay en un teléfono, es un elemento central justamente para articular y posiblemente para que se le aplique la sanción que corresponde.
Porque cuando vamos a buscar qué pasa con este tipo de hechos, cuesta mucho desde el punto de vista policial identificar suficiente evidencia que permita condenar. ¿Dónde está entonces el nexo? ¿Dónde está el elemento de solución? Adivinen dónde, en la prevención. Exacto. Esencialmente en la prevención. ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer? La verdad que hay un tipo particular de sujetos con estas características que no va a cambiar. Es decir, lo tenemos que identificar y lo tenemos que meter preso. Pero desde el punto de vista de la prevención, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer las redes de comunicación con nuestros hijos. Identificar, en algún momento ella se tiene que haber visto, hoy día la vemos completamente enamorada, fantaseada, dentro de una fantasía, una situación que es irreal, una situación, como señalaban ustedes, de poder. Es decir, él tiene el poder para manipularla, para usarla, para controlarla y para mandarla a hacer mayor cantidad de reclutamiento. Algo completamente irracional. La pregunta entonces, ¿se puede romper ese ciclo? Sí, se puede romper el ciclo, pero en algún momento, cuando ella se sintió, en esos primeros momentos en que se sintió que la seducción ya parecía algo inadecuado, esa seducción aparecieron algunos regalos. Es muy común el uso de regalos, ¿ah? Antiguamente, cuando los computadores no tenían cámara, el abusador regalaba la webcam. Hoy día, normalmente, en relación a los teléfonos, el abusador lo que está regalando son recargas telefónicas, es decir, lo que permite un mayor contacto, una mayor interacción. Entonces, lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos, cuando estén frente a algo que les parezca extraño, que nos lo comenten. Desgraciadamente, lo hemos hablado varias veces, tengo que empezar con el ejemplo. Debo ser yo entonces que no debo solamente buscar elementos de inseguridad, elementos en los cuales mi niño puede estar en peligro, sino que hablar de manera mucho más común y mucho más cercana en lo cotidiano. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. La prevención, entonces, la comunicación con los niños es lo central, estar pendiente siempre de lo que les está pasando a ellos. Así es, eso es lo central y por eso resulta escandaloso que este profesor lo hayan puesto de inspector en un colegio cuando ya desde el año 2015 tenía denuncias en escuelas municipales. Muchas gracias, Francisco y Mauricio. Indignante. Hasta luego, que esté muy bien. Realmente, tienen que pagar las consecuencias aquí quienes resulten responsables.